¿Y por qué es tan importante y por qué todos estamos hablando de IA? Porque muchas veces tenemos muchas olas de tendencias en tecnología que si nos montamos en esas olas a veces nos arrastran y nos atropellan. Entonces vamos a aterrizar, listo, ¿qué es la IA? Y vamos a hablar de por qué los datos son importantes para la IA. Entonces, ¿qué es la IA? Siempre pensamos que la inteligencia artificial saca o genera conocimiento de la nada. Y esa es una de las grandes debilidades que tiene no solo la inteligencia artificial, sino todo lo que tenga que ver con computación, con tecnología. Con tecnología. Sí. La tecnología no tiene innovación. La tecnología no se inventa nada. Hubo un desarrollador que creó una IA, un algoritmo de inteligencia artificial para que sacara canciones de Bad Bunny. Y lo sacó con la voz de Bad Bunny, con el estilo de Bad Bunny, con las letras que utiliza Bad Bunny, pero Bad Bunny no estaba metido en esa canción. Y uno le escucha y uno dice, uy, ese es Bad Bunny. Y es exactamente, tiene la misma estructura y todo. Pero si tú le dices, no, yo quiero que saque una canción única de la nada, no tiene cómo hacerlo. En los últimos 10 años generamos como el 90% de la información registrada en los sistemas. Sí. Solo hasta ahora es que tenemos la capacidad de poder simular el comportamiento humano porque almacenamos el comportamiento humano. ¿Dónde nacen estos nuevos negocios? Cuando entendemos que ese dato o una necesidad particular requiere cierto tipo de dato que nosotros aún no estamos capturando o no sabíamos que la teníamos. Porque en muchos casos pasa que yo sí tengo el dato, pero como no sé qué hacer con él, pues eso es para mí es basura. Esto nos llama mucho a decirnos, vea, tengo estos datos, ¿qué hago con ellos? Cuando ellos me dicen eso, ¿qué le puedo decir? Sí, estoy pensando siempre en tener IA, porque IA es lo que se está hablando, IA es el futuro, IA es el presente. ¿Qué les puedo responder a ellos? ¿Es fácil predecir en un deportista cuándo se va a lesionar? ¿Con inteligencia artificial? Claro que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tú puedes medir las cargas físicas, las cargas mecánicas que tiene esa persona, tú puedes medir la alimentación que tiene, tú puedes medir sensorialmente, hablando pues de IoT. Podemos hacer todo eso siempre y cuando tengamos donde almacenar esos datos. Ahí está el tema, porque todo lo podemos hacer, todo lo podemos montar, todo lo podemos analizar, siempre y cuando yo tenga cómo almacenar esos datos y tenga cómo hacer gestión correcta de los datos. Lo que pasa es que las organizaciones deben entender, y aquí es un llamado para todos los líderes de las empresas, que hablar en términos de datos es como aprender un nuevo idioma. Hagamos el símil como si quisiéramos aprender inglés y tener una empresa con bilingüismo. Que yo contrate 20 profesores del MIT, de Harvard, de donde sea que se imaginen, a que le den inglés a la compañía, porque esa es la mejor manera de hacerlo, no va a hacer que toda la compañía mañana aprenda inglés. ¿Y por qué le hago el símil con el idioma? Porque yo no puedo venir tomando decisiones acerca, no sé, utilizando mi intuición, utilizando lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que vengo haciendo, y de un momento a otro que un dato me determine mi actuar. Entonces hoy ya no voy a hacer lo que venía haciendo, sino que voy a preguntarle los datos cómo es. Eso no sucede. Que lo más importante son las personas y los procesos. Lo que pasa es que nosotros somos guaduas. De hecho, nuestro eslogan es soluciones tecnológicas de personas para personas. Todas las herramientas de la empresa, a pesar de que somos una empresa basada en tecnología, tienen el componente humano para cualquier generación de conocimiento. Es decir, hablábamos del tema social. Yo no voy a hacer negocio con las personas en alguna situación de vulnerabilidad, pero sí voy a tomar la mejor decisión para apoyar este proceso de esta manera, porque entendí a partir de los datos cuáles eran las estrategias que aportaban de una mejor manera o utilizaban mejor los recursos para todo ese grupo de personas.
que disfrutes al máximo de nuestro contenido, por eso lo hemos grabado con anticipación para evitar cualquier inconveniente técnico. Pero no te preocupes, no estamos lejos de ti, estamos aquí en directo para atender todas tus dudas e inquietudes, así que no dudes en escribirnos en el chat. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en una sesión de webinar de Guadua para hablar acerca de datos e inteligencia artificial, cómo están relacionados. Mucho gusto, soy Lorena Sánchez, soy cofundadora y actual CEO de Guadua Analytics y estamos esta vez en simultánea con Yuma. Hola, yo soy Yuma Nakano, soy el CTO de la empresa, básicamente el encargado de todo el tema tecnológico. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, yo creo que lo inicial sería arrancar preguntando, bueno, ¿y qué son los datos o cómo se come esa vaina? Entonces vamos a tener dos enfoques, el enfoque desde el punto de vista de cómo hacer negocios con datos y el punto de vista técnico. Entonces arranquemos entendiendo técnicamente qué son los datos y pasamos al tema del negocio. Vale, técnicamente datos, pensémoslo de la siguiente manera. Pensemos que hay datos de tipos estructurados y de tipos no estructurados. ¿Qué son los tipos estructurados? Pensemos en todo lo que nosotros escribimos o todo lo que se vea como texto. Digamos, palabras, números, frases. Todo eso son datos estructurados y sobre eso, pues digamos que tenemos unas técnicas y unos algoritmos. Ya les explico qué es un algoritmo para poder explotarlos. ¿Listo? En los datos no estructurados, pensemos en todo aquello que nosotros podemos interpretar de alguna manera, pero que el computador podría interpretarlo de otra. Por ejemplo, una imagen. Una imagen nosotros la vemos como un conjunto de colores, posiciones y demás cosas. Y para el computador básicamente eso son simplemente píxeles con unas configuraciones de unos y ceros ubicados en un plano cartesiano, por decirlo de alguna manera. Del mismo modo también existen otro tipo de datos no estructurados, como puede ser el audio, como puede ser el video. Digamos que sobre todo eso hay ciertas capacidades que nosotros podemos empezar a explotar. No solamente, entonces pensemos que los datos no son solamente lo que escribimos, o sea, no son solamente números y letras, hay un mundo mucho más grande, datos a nivel geoespacial, por ejemplo. Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces pensemos que los datos son todas esas interacciones que tenemos nosotros con nuestro entorno y que quedan registrados en un dispositivo. ¿Listo? Pensémoslo de esa manera. Así es mucho más fácil poder entender cómo podríamos llegar a utilizar eso. ¿Vale? Y desde el punto de vista del negocio, un dato es un hecho. No tiene ningún tinte, no tiene ninguna valoración, simplemente es algo que pasó y que se almacenó en algún dispositivo. Cuando nosotros ya tenemos un conjunto de datos almacenado en una compañía, de cualquier manera, cualquier forma que nosotros decidamos almacenarla, la interpretación de esos datos da pie a la generación de información y a la generación de conocimiento a partir de la información, que serían como datos estructurados para la toma de decisiones y el conocimiento que sale a partir de esos datos. Pero así como nosotros podemos generar conocimiento visibilizando lo que pasó con esos datos y la realidad del hecho de este dato, también podemos entrar a revisar qué podría pasar si nosotros seguimos con un comportamiento como el que traemos con esos datos. Es decir, el dato, como decía Yuma, de la ubicación geoespacial te da una posición en X y en Y del mundo. Cuando yo ese dato lo interpreto en un mapa ayudado con la tecnología, ya me da un mapa que a ese mapa yo le podría generar algún valor de venta para que me dé mucho más información que solamente la geolocalización. Él nos hablaba acerca de imágenes. Cuando yo interpreto la imagen y entiendo que esa imagen que procesó el computador es un robo y que posteriormente yo debería tomar una decisión con esa imagen que pasó allí de capturar a esa persona o de procesar a esa persona, ya yo empiezo a generar información a partir de los datos que se almacenaron, de los datos que se tuvieron en cuenta. Cuando hablaba acerca del tema de la voz, ¿hablaste de la voz? Sí. Cuando hablas acerca de la voz, el contenido de lo que grabó él como un dato y el valor que vos le agregás a esa voz es lo que el negocio te permite
generar conocimiento a partir de ese dato que almacenaste. Entonces, no existen los datos, o digamos que los datos no tendrían ningún valor como tal si nosotros no generamos alguna información, toma de decisiones o generación de conocimiento a partir de esos datos. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial del idioma y vamos a empezar a hablar de, listo, vamos a hablar de el componente de datos en la IA. Ese es como el tema principal de este webinar. Pero deberíamos dar una vueltica diciendo, bueno, ¿y la IA qué es? ¿Cómo se come? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué todos estamos hablando de IA? Porque muchas veces tenemos muchas olas de tendencias en tecnología que si nos montamos en esas olas a veces nos arrastran y nos atropellan. Entonces vamos a aterrizar, listo, ¿qué es la IA? Y vamos a hablar de por qué los datos son importantes para la IA. Entonces, ¿qué es la IA? Ok, les recomiendo primero que vayan a nuestro anterior video, nuestro anterior webinar, en donde profundizamos un poco más sobre la definición de qué es la inteligencia artificial y, digamos, los mitos y miedos que hay en cuanto a su implementación. Pero básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Entonces, devolvámonos un poco en la definición. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones para que hago algo, ejecute una tarea. ¿Listo? Entonces, un algoritmo, ¿qué puede ser? Me voy a cepillar los dientes al levantarme de mi cama. Entonces, mi algoritmo es cuando abro los ojos, me despierto, me quito la cobija de encima, me siento, me levanto de la cama, camino hacia el baño. En el baño abro la crema de dientes, la echo sobre el cepillo, mojo el cepillo si quiero o no, ya depende de cada uno. Lo introduzco en mi boca y empiezo a cepillar. Digamos que ese es un algoritmo, seguramente le faltarán pasos. O sea que, espérate, entonces un algoritmo no necesariamente es tecnológico. No, el algoritmo se relaciona, la palabra como tal, se relaciona mucho con el tema de computacional, pero no tiene nada que ver con computación. O sea, es un concepto agnóstico, es un concepto que nos afecta a todos dentro de todas nuestras experiencias. Sino que, como te digo, pues se le da como esa importancia o como ese peso a nivel de tecnología. O sea que nosotros nos enfrentamos a algoritmos todos los días. Todos o sea, los la días. rutina es un algoritmo, básicamente. Exactamente. Okay. Y por eso los computadores son tan buenos procesando y ejecutando algoritmos, porque básicamente es eso. Nosotros tenemos un conjunto de tareas que queremos hacer y el computador es capaz de hacerlas muchas veces, mucho más rápido y de la misma manera esa cantidad de veces. Nosotros los humanos nos cansamos. Y, o en el proceso nos desconcentramos, nos equivocamos, nos golpeamos. Pensemos como pegar puntillas. Yo todo el día puedo estar pegando puntillas y en el momento en que bostece me puedo pegar en un dedo. En el computador, las máquinas no va a pasar eso. Entonces digamos que ese concepto de algoritmos es básico, pero es muy importante al momento de implementar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenemos ahí son algoritmos de tipos matemáticos, estadísticos, que lo que hacen es poder interpretar esos datos para poder descubrir o poder tomar decisiones o poder hacer la tarea que se requiere hacer. Por ejemplo, desbloquear un celular. Por ejemplo, reconocer a una persona si quiere entrar a una puerta a través de un acceso biométrico, con la huella, ya sea con los ojos. Digamos que en ese tema, los algoritmos que se utilizan o las aplicaciones que utilizan temas de sonido, por ejemplo, esta aplicación Shazam, que es capaz de reconocer canciones y versiones de la misma canción con lo que está escuchando a través del micrófono del celular. Eso es una locura y eso lleva existiendo desde hace más de 10 años. Y eso es inteligencia artificial, es poder interpretar esos datos que están entrando a través del hardware. En este caso, digamos, en el caso de Shazam sería el micrófono, y los va comparando contra una base de datos en la que ya tiene registrado toda esa información. ¿Listo? Pero entonces, espérate, la inteligencia artificial habíamos hablado en el webinar pasado
que trataba de simular comportamientos humanos. Correcto. Entonces estamos hablando que los algoritmos, que no solamente son computacionales, que también son rutinas humanas, son los que se usan para generar la IA. Correcto. ¿Cómo la IA simula los comportamientos humanos si no tienen la capacidad de conocernos? Ok, ahí esa pregunta es súper importante porque siempre pensamos que la inteligencia artificial saca o genera conocimiento de la nada. Y esa es una de las grandes debilidades que tiene no solo la inteligencia artificial, sino todo lo que tenga que ver con computación, Con tecnología. con tecnología. Sí. La tecnología no tiene innovación. La tecnología, o sea, no se inventa nada. no, o sea, ustedes dirán, por ejemplo, el caso que pasó, y ahorita adentramos un poquito más en esa discusión, hubo un desarrollador que creó una IA, un algoritmo de inteligencia artificial para que sacara canciones de Bad Bunny. Así. Y lo sacó con la voz de Bad Bunny, con el estilo de Bad Bunny, con las letras que utiliza Bad Bunny, pero Bad Bunny no estaba metido en esa canción. Y uno le escucha y uno dice, uy, ese es Bad Bunny. Y es exactamente, tiene la misma estructura y todo. Pero si tú le dices, no, yo quiero que saque una canción única de la nada, no tiene cómo hacerlo. Porque los computadores no piensan, o hasta el momento no hemos logrado llegar hasta ese punto. Los computadores o los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es que utilizan como recurso o como insumo todos esos datos históricos que existen. Entonces, para poder entrenar, por ejemplo, a esta máquina para que sacara canciones de Bad Bunny, ¿qué le pusieron a hacer? Pues le dieron todas las canciones de Bad Bunny y le pusieron todas las palabras seguramente que él utiliza en su día a día, la forma como él se expresa, el tono de voz. Seguramente montaron videos de cómo hablaba él y cómo cantaba él para poder nutrir este algoritmo y que él pudiera sacar una canción que estuviera acorde a ese entrenamiento. Y esa es la palabra importante. Tenemos que entrenar nuestros algoritmos. Por ejemplo, y lo hablamos en nuestro webinar anterior, es imposible que una inteligencia artificial, un algoritmo de inteligencia artificial hubiera predicho la pandemia. No. ¿Por qué? Porque es que eso es una vaina que no tiene de dónde tomar datos para poder intuir eso. ¿Cuál fue la última pandemia que pudo haber existido? No, lo desconozco. La gripe española. Imagínate, la gripe española, y eso fue como en 1800, si no estoy mal. No recuerdo cuándo fue la gripe española, pero pues esa fue la última pandemia. Imagínate, la peste negra en Francia en los años 1600. Que eso es... No hay forma de identificar ese tipo de comportamientos. Es muy complicado. Pero en los comportamientos que sí son muy típicos, por ejemplo, es fácil predecir en un deportista cuándo se va a lesionar. Con inteligencia artificial, claro que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tú puedes medir las cargas físicas, las cargas mecánicas que tiene esa persona, tú puedes medir la alimentación que tiene, tú puedes medir sensorialmente, hablando pues de IoT. Ahí está el punto. Espérate un momentico, porque podemos hacer todo eso siempre y cuando tengamos donde almacenar esos datos. Ahí está el tema, porque todo lo podemos hacer, todo lo podemos montar, todo lo podemos analizar, siempre y cuando yo tenga cómo almacenar esos datos y tenga cómo hacer gestión correcta de los datos. Porque sí, ahí te paré porque íbamos a hablar acerca de sensores con IoT, que lo que hace es, por ejemplo, en el zapato poder identificar cómo está pisando este jugador para saber cómo está cargando cada una de las piernas. Pero si no tiene sensores, no hay datos. Si no tiene cómo medirle el corazón para saber la frecuencia cardíaca, para entender desgaste, si no tiene una camiseta que le mida el sudor al jugador, no hay datos, y sin datos es muy difícil poder generar este tipo de entrenamientos para que la IA nos diga, este man se cansó así, así, así y así. O sea, sin datos no hay manera de entrenar, porque nos va a costar mucho poder almacenar todo eso. Y eso es lo que a hoy nos hace posible tener una inteligencia artificial al alcance de todo, como puede ser cualquiera de
de los chats que se están volviendo muy famosos, como ChatGPT, como Copilot, ¿cómo se llama la de Google? ¿Gemini? No me acuerdo, creo que sí. Entonces, este tipo de soluciones no es que no se hayan pensado desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que solo hasta ahora nosotros empezamos a generar información desde hace muchos años que está almacenada de manera estructurada, y creo que nunca en la vida habíamos tenido tantos datos. Creo que la curva nos mostraba que en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, generamos como el 90% de la información registrada en los sistemas. Sí. Solo hasta ahora es que tenemos la capacidad de poder simular el comportamiento humano porque almacenamos el comportamiento humano. Entonces, empresas como Google, ¿por qué son grandes? Porque es que saben todo de nosotros, dónde estamos, dónde nos movemos, cómo nos movemos, qué nos gusta ver, de qué color vamos a configurar el correo, qué color nos gusta, cómo nos gusta, qué búsquedas hacemos, qué nos interesa, cómo nos llama la atención. Y ahí entra el chat a simular ese tipo de comportamientos para tomar ese tipo de decisiones. Y ahí hay una cosa muy interesante. Claro, como apenas, digamos que este tema de la exploración o de la explotación de los datos tan masiva es tan nuevo, y hablemos nuevo partiendo de las herramientas computacionales como hablaba Lorena, en el tema de almacenamiento. Antes era imposible almacenar toda la cantidad de datos que generamos hoy en día. O sea, pónganse a pensar ustedes, ¿cuántos dispositivos tienen ustedes hoy en el día a día? Ustedes tienen por lo menos el celular, esto lo están viendo desde el celular o desde un computador. Tienen televisores en su casa y seguramente el televisor es smart, entonces se puede conectar a Netflix, a Amazon, a Disney, a cualquier cantidad de estas cosas. La nevera, ahorita uno la puede conectar a internet para que haga los pedidos directamente. Yo tengo reloj. Los smartwatch, el router del wifi de tu casa. Entonces, ahorita yo creo que una persona que tiene acceso a tecnología debe tener por lo menos 5 o 6 dispositivos a la mano con los que interactúa. Y esos 5 o 6 dispositivos todo el tiempo están capturando datos, todo el tiempo estás haciendo tú algo. Cuando a ti el celular se te cae, ustedes abran Instagram y ustedes batan el celular mientras tienen abierto Instagram. Y lo primero que les va a preguntar es, ¿está todo bien? ¿Problema? ¿Algo le pasó? ¿Se cayó? ¿Se golpeó? ¿Se murió? Entonces, un dispositivo como un smartphone tiene muchísimos sensores, tiene acelerómetros, tiene cámaras, tiene micrófonos, tiene parlantes, tiene de todo. Entonces, ese tipo de sensores todo el tiempo están captando datos de cierto tipo, pero al final datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos datos? Que claro, como ahorita ya tenemos la capacidad de captarlos, ¿dónde nacen estos nuevos negocios? Cuando entendemos que ese dato o una necesidad particular requiere cierto tipo de datos que nosotros aún no estamos capturando o no sabíamos que la teníamos. Porque en muchos casos pasa que yo sí tengo el dato, pero como no sé qué hacer con él, pues eso para mí es basura. Uh-huh. Y en realidad no es así. O sea, pensemos que la basura de alguien es el oro de otra persona. O sea, como digamos las personas que se dedican a reciclar la basura. Para el que la bota es basura, pero para el que la recicla es su forma de generar ingresos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces pensemos en los datos de esa misma manera. Entonces hay países y hay empresas que sin saber o tal vez sí previendo que en un futuro esto iba a poder pasar, empezaron a capturar muchos datos desde muchísimo antes. Desde las ciudades. Imagínense que si no estoy mal es en Noruega, puedo estar equivocado, puede ser Finlandia, no recuerdo, es uno de los países nórdicos. Ellos tienen documentado día a día cómo ha sido la evolución del clima. Tienen llamémoslo una secretaría que se encarga de todo el tema meteorológico desde los años 1800. O sea, ellos son capaces de analizar todo el tema meteorológico de su país con data real desde 1800. Pregúntense en Colombia desde cuándo tenemos nosotros esos datos capturados. Bueno, pero enfoquémonos nuevamente. Es que me emociono, el tema de datos es parte de lo que hemos venido haciendo toda la vida. Entonces, hablar de ellos es hablar de cotidianidad y es apasionante. Pero volvamos. Entonces, habíamos dicho,
que el tema de entrenar los modelos de inteligencia de negocios, de inteligencia artificial, qué pena con la inteligencia de negocios, de la inteligencia artificial necesita datos, y que los datos son importantes siempre y cuando se almacenen. Sí, ¿Sí o no? correcto. ¿Sin datos puedo entrenar modelos? ¿Cuánto me costaría a mí entrenar un modelo? Porque yo te puedo dar el valor de los datos y he venido hablando del poder de los datos toda la vida, pero esta vez queremos darle un tinte un poquito más avanzado y es poder entender, listo, las empresas tienen datos y creo que a hoy la mayoría de empresas al menos tienen una página web. Uh-huh. Pero cuando empezamos a ver y a nosotros nos llama mucho a decirnos, vea, tengo estos datos, ¿qué hago con ellos? Cuando ellos me dicen eso, ¿qué le puedo decir? Sí, estoy pensando siempre en tener IA, porque IA es lo que se está hablando, IA es el futuro, IA es el presente. ¿Qué les puedo responder a ellos? No, eso ya depende de lo que queramos nosotros hacer. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, y estos son casos reales, Sí. que nos dicen, no, yo tengo un montón de datos que quiero empezar a explotar, una empresa X, y les decimos, bueno, ¿y dónde están todos sus datos? Y nos dicen, no, pues todos esos datos los tengo en los archivadores de la oficina. ¿Ah, sí? Los tengo en papel. En y uno papel. dice, bueno, antes de poder empezar a analizar qué es lo que tiene usted allí, pues tenemos que poder digitalizar esa información. Porque resulta que muchos de esos archivos que tienen allí, esos papeles que tienen allí, seguramente tienen datos muy importantes, pero primero, no son escritos por la misma persona. Entonces la caligrafía seguramente no es la misma. No sabemos esos papeles ahí cuántos años puedan tener. No sabemos si el papel ha diluido la tinta, la ha borrado, no sabemos. La verdad es muy complicado. Entonces, no es solamente tener el insumo, sino tenerlo bien. Perdón. O sea, tenerlo de una manera que sea accesible. O no sé si a ustedes les han pasado, digamos, los que nacimos antes de los 2000, nuestros padres o nuestros abuelos hablan de los videos que se grababan en la familia. Y todo estaba en unos cassettes de o VHS o Betamax. Entonces cuando le dicen a uno hoy en día, no, yo quiero ver esos videos, vaya encuentre un reproductor de VHS o Betamax. No, hay unas empresas que se encargan de digitalizar ese tipo de formatos y lo traen a formatos más actualizados que se pueden meter en un dispositivo USB, en un CD, o se pueden montar en la nube. Pero hay que hacer ese trabajo. Entonces, la tecnología hoy en día nos ha permitido estandarizar muchos procesos y muchas, digamos, metodologías de cómo gestionar los datos, que antes, como no teníamos ni siquiera el conocimiento o no le damos el valor a los datos, ni sabíamos que eso tenía que manejarse de cierta forma. Entonces es muy importante que lo que viene pasando desde más o menos los 2000 hacia adelante ha sido una revolución industrial del dato. O sea, todo lo que se ha generado es a partir de cómo explotamos y cómo exploramos esos datos y cómo los gestionamos, porque es que no es tan fácil uno decir, no, es que voy a guardar esto en una base de datos. Pensemos, ¿cuántos millones de habitantes somos aquí en la ciudad de Cali? Somos 2,5 millones, más o menos. ¿Cuántos de esos tenemos acceso a un celular? Digamos que el 50%, por dar un número muy, muy pequeño. Entonces, tenemos 1 millón de personas con celular en el día. ¿Cuántas de esas personas hablan por celular en el día? ¿Cuántas llamadas hacen en el día? Entonces, eso nos genera un volumen de datos bastante alto. Y pensémoslo ya a grandes escalas, con el tema de los sensores, con el tema de IoT, el tema de todos los otros sensores que tiene el celular. Porque sobre eso todo el tiempo estamos generando datos y en muchos casos con nuestro permiso, y digamos que en algunos casos sin nuestro permiso, y eso es otra discusión ética más bien, nos capturan los datos. Pero entonces, yo necesito datos para entrenar el modelo. Es vital. Vale. Y ahí hay un problema, y es que si los datos que yo tengo
o los datos con los que voy a entrenar mis modelos, y recordemos, datos no son solamente textos y números, sino videos, audios, todas las interacciones que tenemos nosotros, todos los hechos. Si nosotros, al momento de entrenar nuestro modelo, sesgamos la población de los datos, pues el resultado va a ser sesgado. O sea, les comentaba yo en nuestra entrega anterior que hubo un caso cuando recién empezaron a hacer los algoritmos de inteligencia artificial para reconocimiento facial, que se entrenaban en un país nórdico para una marca de cámaras. ¿Qué pasaba? Que toda la población de esa, o la gran mayoría de la población de ese país era caucásica. Entonces, cuando el algoritmo se entrenó con gente caucásica, de ojos claros, de piel clara, de cabello claro. Cuando lo lanzaron a nivel mundial, pues las personas de tez oscura no la reconocían, porque para el algoritmo era una sombra. Entonces, no quiere decir que el algoritmo estuviera mal. No, el algoritmo funcionaba y funcionaba bien, pero tenía el sesgo de que su población de entrenamiento era completamente diferente al caso que estaba tratando de comparar. Ve, pero entonces, yo tengo una empresa y tengo montones de datos. Uh-huh. Que es lo que nos pasa siempre. Yo como empresa tengo el ERP, tengo un CRM y tengo, dame otra aplicación, el de facturación electrónica. BRM. Listo. Entonces, resulta que en los procesos no tenemos estructurado cómo es el manejo de los datos. Entonces, tenemos islas de las compañías que no se hablan en términos de datos entre ellas, y tenemos a un área de mercadeo quizás con una cantidad de ideas de datos que deberían recopilarse de los clientes, y tenemos unas cajeras que se enfrentan al cliente, o tenemos un e-commerce que pide todos esos datos y a la cajera la evalúan porque tienen que demorar lo menos posible al momento de atender un cliente. Entonces la cajera tiene que demorar 1 minuto. En el e-commerce tú tienes la necesidad de capturar en 15 segundos la atención de un comprador, ¿sí o no? Uh-huh. Si Mercadeo tiene un montón de ideas de negocio y tiene que hacer uso de estas dos fuentes, o de la presencial en la cajera o de el e-commerce que tenés solamente 15 segundos, tenés que saber muy bien qué vas a pedir para que el dato sea de calidad. Voy a poner un ejemplo. En esta ola muy astrológica que tenemos en este momentico, yo podría decir, venga, señores, es que yo quiero saber qué tipo de prenda me sirve si yo soy Escorpión y tú eres Tauro. Okay. Entonces necesito validar qué es esto y que la IA me plantee cuál es el color que me sirve a mí para que no me vea afectado por los eclipses. Okay. Esa información yo podría calcularla con la fecha de nacimiento, pero si a mí me interesa interactuar con el cliente, podría decir, entonces venga, yo me voy a sentar a preguntarle al cliente cada uno de sus afectos, o su carta astral. De su carta astral y toda esta vaina. Uh-huh. Pero esa muchacha de la caja tiene 1 minuto para atenderlo. ¿Qué va a pasar en la realidad con la idea de esta gente de mercadeo que está pidiendo la carta astral? Pues que la niña de la caja va a decir asterisco, 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 guardar, pagar, ya. Y cuando vayan a tomar una decisión y vayan a entrenar el modelo para que le saque el color que le corresponde a esa carta astral, el modelo no va a saber qué hacer porque la información no le está llegando de calidad. Porque la idea estaba desconectada del proceso y el proceso estaba desconectado de la necesidad de la IA. Sí, ahí tenemos una experiencia, ojo, una anécdota que nos pasó hace varios años en este tema. Y es que habíamos implementado un tema de análisis de datos, y resulta que nuestro cliente nos decía, no, esos datos están malos, vea que eso no muestra la realidad, que no sé qué, y nos regañaba, y bueno, mejor dicho, fue caótico el tema. Y resulta que nosotros les decíamos, pero venga, sí, o sea, lo que estamos mostrando ahí no tiene sentido, pero no tiene sentido no porque nosotros lo hayamos hecho mal, sino porque el dato en sí no tiene sentido. O sea, el proceso que se encargaba de crear ese dato, de almacenar ese dato, estaba haciendo algo que nosotros no controlábamos, porque no era, digamos que nosotros
Llegábamos desde que el dato ya estaba almacenado y de ahí en adelante empezamos a trabajarlo. Resulta que cuando nos devolvimos en todo el proceso, porque nos tocó devolvernos desde donde nosotros estábamos, que ya es, digamos, la parte final de la explotación de esos datos, nos tocó devolvernos a dónde se creaba el dato, cuál era el software encargado de ese dato. Nos fuimos hasta allá y dijimos, venga, ese dato allá se está generando como nosotros lo estamos entregando. Entonces estábamos en lo correcto, nuestro proceso no estaba alterando el resultado. Nos devolvimos a las configuraciones de ese sistema estaba haciendo lo que le habían permitido hacer. Nos devolvimos y nos devolvimos y nos devolvimos. Llegamos hasta el usuario que ingresó ese dato. Y efectivamente es como el ejemplo que puso de la cajera Lorena. Y era que la persona, como no tenía tiempo para llenar todo el formulario que le habían puesto, esa persona lo que hacía era que pinchaba todas las cajitas que habían ahí disponibles en su formulario para que se le activara el botón de aceptar y pudiera seguir. Y entonces los casos eran tan locos, era como, digamos, si estuviéramos hablando de un tema de salud, es como decir que una persona entró viva y entró muerta al mismo tiempo. Tenemos un hombre embarazado. O tenemos un hombre embarazado. O al revés, está muerta y salió caminando. Entonces, claro, cuando veían ese tipo de información en el reporte, decían como que, venga, esto está mal. Entonces, no era que estuviera mal el resultado, sino que al momento de la captura no estábamos controlando, o bueno, no estaban controlando bien cómo era ese pedazo. Y lo que tú hablas del tema del proceso, o explícanos más bien cómo hubiéramos podido mejorar ese proceso para que en realidad hubiéramos podido agregar valor real a esa organización. Lo que pasa es que las organizaciones deben entender, y aquí es un llamado para todos los líderes de las empresas, que hablar en términos de datos es como aprender un nuevo idioma. Hagamos el símil como si quisiéramos aprender inglés y tener una empresa con bilingüismo. Que yo contrate 20 profesores del MIT, de Harvard, de donde sea que se imaginen, a que le den inglés a la compañía, porque esa es la mejor manera de hacerlo, no va a hacer que toda la compañía mañana aprenda inglés. Quizás va a cortar el proceso, la calidad de profesores, pero siempre va a haber proceso. Y eso es lo que pasa con los datos. Las compañías normalmente traen un equipo de analítica y traen a las mejores empresas de implementación a montar procesos de analítica y creen que con eso ya toda la organización debería hablar en términos de datos, cuando también es un proceso. Y es un proceso, ¿y por qué le hago el símil con el idioma? Porque yo no puedo venir tomando decisiones acerca, no sé, utilizando mi intuición, utilizando lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que vengo haciendo, y de un momento a otro que un dato me determine mi actuar. Entonces hoy ya no voy a hacer lo que venía haciendo, sino que voy a preguntarle los datos cómo es. Eso no sucede. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ya uno entiende que las personas tienen un papel muy relevante en las organizaciones, entendemos que una unión de personas haciendo una acción como tal es un proceso. Y es un proceso porque yo tengo que tener en cuenta cuáles son los tiempos de las personas, que los tiempos son limitados, que los recursos son limitados en las compañías, y que yo con eso tengo que sacar la mejor relación costo-beneficio para impactar mi rentabilidad. Entonces venimos hablando que los procesos de datos son personas, procesos y posteriormente la tecnología. No podemos arrancar con la tecnología sin tener en cuenta las dos anteriores, porque de hecho McKinsey lo decía, que de todos los proyectos que fracasan, el 96% de ellos se deben a mala implementación con las personas. Y si los datos no están, las personas no entienden o no confían en los datos, pues ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial y qué va a pasar con todas estas tecnologías que se generan a partir de los datos? Y es que no van a dar información confiable. Entonces vas a pagar un mundo de plata acá, vas a tener una inversión alta acá, sin tener la confianza del proceso. Y muchas veces la confianza en el proceso no se genera con herramientas tecnológicas, sino con entrenamiento de las personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en ese orden de ideas? Y es muchas veces la barrera de entrada de las organizaciones al mundo de los datos. Y es que en la mitad tienen que meter calidad de datos, y claro que es necesaria, porque de esa manera yo voy a arreglar la historia
de los datos. Gobierno de datos. Gobierno de datos, pero realmente ¿qué tengo que hacer? Tengo que afinar también el proceso, que el dato que me llega acá me llega en lo más puro para que la gente de calidad de datos y las herramientas de calidad de datos no tengan que hacer el trabajo. Y entre yo más puro tenga los datos, más confíe en los datos, los resultados o de la analítica o de la IA van a ser más aprovechados por la compañía, y esos datos con la implementación correcta de la tecnología sí van a generar rentabilidad, o le van a impactar al proceso, a la optimización de procesos, o voy a poder innovar mercados, o voy a poder integrar a toda la organización. Entonces, en esa integración es donde yo debería poder entender que la cajera solo tiene un minuto, que la de mercadeo tiene que adaptarse a eso o buscar otra solución para captar la atención que no sea por la cajera, que mercadeo no puede impulsar más de lo que logística produce, que logística debe tener en cuenta cuánto vendió el departamento de ventas, que financiero tiene que saber ventas que ha proyectado para saber si tenemos el flujo para hacerlo, y empezar a hablar, que toda la compañía hable en términos de datos. Y eso, que es la utopía de los datos, es lo que se llama una empresa data driven, que es como el objetivo principal cuando empezamos a implementar datos. ¿Dónde deberían estar las compañías? Allá. ¿Dónde está Colombia? Más bien atrasito. Pero entonces ahí y me parece súper chévere la discusión que se puede generar aquí. Tal vez no en esta ocasión, pero sí en una siguiente iteración. Es si estamos hablando de tecnología, que es la inteligencia artificial, estamos hablando de datos, pero tú acabas de decir que lo más importante son las personas y los procesos. Lo que pasa es que nosotros somos Guadua. O sea, de hecho, nuestro eslogan es soluciones tecnológicas de personas para personas. Todas las herramientas de la empresa, a pesar de que somos una empresa basada en tecnología, tienen el componente humano. Entonces te doy un ejemplo, Journey. ¿Por qué existe Journey? Porque yo necesito hacer el camino del dato. Yo necesito empezar a entender de dónde viene el dato y qué impacta el dato desde el proceso. ¿Por qué tenemos todo el tema de inteligencia de datos? Ingeniería de datos. Pues porque nosotros necesitamos saber cómo almacenar esto y cómo optimizar esto para poder utilizarlo. Y de ahí tenemos ingeniería de datos y tenemos ciencia de datos, que es todo el tema de la implementación de la IA y cómo entendemos eso, pero tenemos que entender el negocio para poder capturar el valor total allí. Y con el tema de listo, aquí ya lo pusimos y ya hicimos algún procesamiento matemático con tecnología. Ya entendimos dónde viene, ya entendimos las personas que lo impactan. Listo, ahí empieza el punto de, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo lo trabajamos? Y no solamente con el tema de UX. No solamente el tema de cómo, o sea, el resultado puede ser o no puede ser el correcto, digamos, de acuerdo a lo que estamos manejando, pero creo que la discusión que podrán hacer de aquí es si estamos hablando de personas que consumen y generan datos, pues debe haber un concepto o una parte ética y moral arraigada a eso, porque finalmente las personas somos eso, o sea, somos un individuo dentro de una sociedad. Entonces, con cierto, o sea, si pensamos que no, yo puedo capturar cualquier cantidad de datos y hacer con ellos lo que se me dé la gana, en realidad así no funciona. ¿Por qué? Porque voy a empezar seguramente a violar ciertas líneas éticas, correcto. Puede haber otros casos en los que no suceda, o en otras sociedades, no sé, ya ahí creo que es un tema bien interesante que podríamos discutir en otra ocasión. O hacerlo en redes sociales para empezar a hacer historias discutiendo ese tema. Pero ¿sabes qué es importante? Que cuando estamos hablando nosotros de cómo exponer esos datos, también es importante tener en cuenta a las personas. Claro. Porque, juepucha, muchas veces nos desgastamos mucho tiempo generando modelos matemáticos espectaculares, modelos matemáticos buenísimos, tenemos un tema de ingeniería de datos y cuando se lo entregamos al usuario final, no le gusta el color. Él entiende tablas y le entregamos una gráfica y no la quiere usar, y todo el trabajo que finalmente es el contacto del tomador de decisiones o de la persona a la que estamos simulando, pues se pierde. Y piénsenlo de esta manera: datos o procesar datos o proyectos basados en datos
nunca van a ser igual que los proyectos de software tradicionales. ¿Por qué? Porque si yo hoy decido implementar un proyecto de facturación, por ejemplo, pues puede que te guste o no. O sea, si a vos te gusta el proyecto de facturación, te vas a demorar mucho más en cogerle el hilo, pero lo vas a usar. Te toca usarlo. O sea, no tenés otra opción. Porque si no lo utilizas, no facturas, y si no facturas, no trabajaste. Entonces, ¿qué buscan los ingenieros o los proyectos de software? Pues disminuir la curva de adaptación para que el tiempo en que yo aprendo a utilizar esta nueva herramienta sea lo más corto posible para que no afecte tanto la operación. Pero eso va o va. Yo tengo que convencer a la gente de tomar la decisión que viene tomando de una manera diferente a que empiece a tomarla basada en datos, y podría o no gustarle, y yo no tengo ni la manera de decirle que lo que está haciendo está mal, ni la manera de decirle que lo que está haciendo está bien. Entonces, cuando se venden proyectos de datos, yo vendo una generación de confianza, porque le voy a permitir a las personas tomar una decisión con la mayor cantidad de variables disponible acerca de esa toma de decisiones, que quizás sin tecnología no podría tener. Pero quien tiene el control y quien toma la decisión es un humano. Y ese humano tiene miedos, tiene emociones, tiene sensaciones, tiene sesgos, tiene... que finalmente es lo que hace que los datos tengan sentido, es la generación de conocimiento. El conocimiento lo genera una persona, y la persona lo podría generar con cierto sesgo. Y ese conocimiento y esa simulación de esa persona es lo que ahora es la IA, y lo que podría o no tener ese sesgo de la persona, ese sesgo de los datos, ese sesgo del que estamos hablando. Y aquí voy a hacer un llamado de atención o una levantada de mano para todos esos programas sociales que se generan en Colombia. Y es que nosotros tenemos unas ideas espectaculares, pero seguimos teniendo a las trabajadoras de campo, a las trabajadoras sociales que van y atienden población vulnerable con una hojita, recopilando todos los datos de las personas que tienen este tipo de situaciones de vulneración. Vulnerabilidad. Ok. Entonces, cuando ellas recopilan esa información, tenemos un montón de formatos almacenados con los que yo no puedo tomar ninguna decisión. Y nosotros necesitamos desarrollar programas que, basados en tecnología, impacten lo mayor posible con el mismo recurso que tenemos disponible, y muchas veces poner y alinear a todos estos departamentos que van a campo es muy difícil si no se usa la tecnología. Hasta ese nivel podemos llegar si nosotros hacemos correctamente un manejo consciente de datos desde todos los puntos de vista. Y es ahí donde podemos empezar a ver cómo nosotros como humanos podemos integrar la tecnología en nuestro día a día para generar valor y trabajar con la tecnología y no tenerle miedo. Porque mucha gente, lo que pasa es que, como desconocen la tecnología, la rechazan. Y al rechazarla, lo que hacen es que en algún momento las atropellan. Y al atropellarlas es donde empiezan a tener esos baches tan grandes de adaptación y de cómo voy a trabajar de mejor manera si la tecnología lo puede hacer igual o mejor que yo. Ok. Bueno, y creo que ya con lo que hemos hablado, no solamente hablamos de cuál es la relación entre la IA y los datos, creo que ya nos quedó claro que sí hay una relación muy fuerte, y sin uno no puede existir el otro, básicamente. Bueno, sin los datos no puede existir la inteligencia artificial. Pero los datos existen, han existido siempre sin IA. O sea, digamos, no es una relación, por decirlo así, de mutualismo. No. No. ¿Listo? Entonces, creo que como conclusión podríamos decir que sí, que hay lo que les estaba diciendo, hay una relación tecnológica y de negocio de los datos hacia la inteligencia artificial para poderle sacar el mayor beneficio o el mayor jugo a ese insumo que son los datos. ¿Listo? Pero no quiere decir que esto es lo único en lo que se puede explotar. Hay muchas cosas que podemos hacer, y como se dieron cuenta, hay muchas aristas que rodean no solamente al dato y no solo a la inteligencia artificial, sino a todo lo que tiene que ver con nuestras interacciones, que posiblemente pueden impactar para bien o para mal
la decisión que querramos tomar en ese momento. No sé qué conclusión puedes sacar tú. Pues es que adicional a lo que estás diciendo, que pues eso es lo que hemos venido desarrollando todo el tema, yo pensaría los datos desde otro punto de vista sin tocar el negocio, porque no todo lo que nosotros generamos es de negocio exclusivamente, sino que los datos se pueden utilizar para cualquier generación de conocimiento. Es decir, hablábamos del tema social, yo no voy a hacer negocio con las personas en alguna situación de vulnerabilidad, pero sí voy a tomar la mejor decisión para apoyar este proceso de esta manera, porque entendí a partir de los datos cuáles eran las estrategias que aportaban de una mejor manera o utilizaban mejor los recursos para todo ese grupo de personas. Yo podría decir, listo, voy a tomar una decisión de salud, y es que en esta zona está concentrada la mayor cantidad de personas con discapacidad en la movilidad. Yo a estas personas que ya están agrupadas voy a hacerles unas rampas, voy a hacerles algún negocio que me permita enlazar la funcionalidad de los sitios de trabajo con las personas en esta situación de vulnerabilidad. Allí voy a poner una empresa que me ayude a trabajar a las familias que están con estas personas, o voy a poner más bien cuidadores diferentes para que me atiendan. Entonces, los datos te permiten generar conocimiento y toma de decisiones en cualquier aspecto, no solamente en el de los negocios. Entonces, como persona, ¿yo qué necesito? Si yo tengo los datos de mi frecuencia cardíaca que están oscilando, pues yo lo que trato es, voy al médico y miro por qué está oscilando tanto mi frecuencia cardíaca, o evito los picos que hacen que mi frecuencia cardíaca suba. Entonces, quizás yo me tomo un café en la mañana y la frecuencia cardíaca se eleva muchísimo. Voy a disminuir el nivel de cafeína de esto para evitar estos picos. O yo ya sé que el sensor me dice que mi peso está de esta y de esta y de esta manera, entonces yo voy a hacer un plan para tomar la decisión para disminuir estos picos o este tema de insulina. Entonces, todos los datos me generan conocimiento, no solamente desde el negocio. Y entonces ahí donde entra la IA, en coger todos esos datos, generar algoritmos que simulen nuestro comportamiento y que nos adelanten la decisión que quizás nosotros no alcanzamos a ver. Ahí es donde los datos y la IA tienen toda la relación. Pero el protagonista es el dato. No podemos pensar que nosotros vamos a implementar muchos algoritmos de inteligencia artificial si el dato no es el protagonista de las compañías, si no es el protagonista de tus vidas, si no es el protagonista de tu elección de programas. Ahí es donde el dato es importante, que bien lo han dicho todo el tiempo, el dato es el nuevo oro. Total. Es más, hace poco leí que decían que los datos son el nuevo petróleo, pero como petróleo puede ser o mugre, o puede ser ACPM, o puede ser plástico, o puede ser lo que sea, pero la base es el petróleo. En este caso, la base es el dato. Puede ser analítica, descriptiva, prescriptiva, predictiva, IA, pero el dato es el importante. ¿Listo? Así que aquí estamos y aquí vamos a seguir generando conocimiento. Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy otra vez en esta nueva iniciativa. Quisiéramos que nos comentaran cómo les ha parecido el formato, si tienen dudas, si tienen recomendaciones, acompáñenos en las redes sociales. Recuerden que ahí siempre estamos mandando información no tan técnica, no tan formal. También tenemos nuestro Guaduaverso, que es el blog en el que montamos artículos semana a semana. Si van allá, posiblemente van a encontrar artículos en los que profundicemos mucho más este tipo de temas. Y no solamente estamos nosotros somos la cara, somos los cofundadores, pero detrás tenemos un equipo espectacular que nos ayuda con la generación de contenido, que nos ayuda con los artículos y que todo el tiempo están pensando cómo hacer que las personas, los procesos y la tecnología generen rentabilidad en las organizaciones o conocimiento diferencial para la toma de decisiones. Entonces, acompáñenos, síganos. Dieguito, ¿me confirmas? @GuaduAnalytics en Instagram, en TikTok y en LinkedIn es @Guadua. Así que muchísimas gracias, que esté muy bien. Chao, chao.